Bueno, Germán, ya como estábamos hablando, creo que todo venezolano tiene una historia muy particular de su vida de los últimos 15, 20, 25 años, pero la tuya es muy diferente a la del resto. Y como mi audiencia es más, no es, en su mayoría no es venezolana, es más internacional, quería que contaras tu historia y cómo terminaste, como yo, aquí en Estados Unidos. Sí, bueno, la mía es como intensa, pero es la misma de millones de nosotros y es la tuya también, porque hemos sido exiliados, hemos huido de distintas maneras, pero en mi caso a mí me gusta compartirlo porque hay mucha gente en el mundo que está ahora escuchando sobre Venezuela por primera vez y la realidad es que nosotros tenemos 27 años en dictadura y sufriendo. Y mi historia personal muestra eso. Yo me tuve que ir cuando tenía 11 años, en el 2005. Esto era cuando todavía Chávez pues, estaba disfrutando, estaba gozándose los precios del petróleo y todavía podía decir que el socialismo está funcionando, pero ya estaba arremetiendo contra la libertad. Mi mamá es periodista, era la periodista más frontal diciendo: Ey, y al país, Chávez quiere ser dictador, Chávez está cometiendo corrupción y Chávez la acusó de terrorismo, de asesinar el que era el fiscal general, imagínate. El gran Danilo. Danilo Anderson, fue el mismo régimen que lo mató, ya toda esa información se sabe, ese caso se ha caído, a ellos le pagaron un testigo para que acusara a mi mamá, el testigo salió ya diciendo que a él le pagaron. Pero esto fue en el 2005 y mi mamá tuvo que esconderse un mes del régimen y al final salió como acaba de salir María Corina Machado en un barco por Curazao. Y eso fue hace 20 años cuando el mundo decía que Chávez era chévere. ¿Qué era lo que, para los que no son venezolanos, Danilo Anderson le explotan el carro, ¿no? Creo que básicamente prende el carro y creo que explotó, no recuerdo los detalles, pero Fue a car bomb, una o sea, carro. un carro bomba. ¿Y qué era, qué era lo que él estaba investigando que requería eliminarlo? Sí, yo no sé, y mi mamá, interesante, lo loco es que mi mamá estaba reportando sobre por qué lo mataron y quién lo mató cuando la acusaron a ella de matarlo. Este, mira, Danilo estaba incomodando a muchos personajes del régimen, particularmente a José Vicente Rangel, que era el vicepresidente de Chávez en ese momento. En la época. Y no estaba haciendo, no estaba viendo a un lado a ciertos casos de corrupción y tenía mucha información y se veía que no era leal. Y el régimen lo mató. Eso fue lo que pasó. Entiendo. Menos drástico. ¿Qué fue lo que te pasó a ti ahora como periodista en el New York Sí, Times? pero que loco, ¿no? Ponerlo en ese tema 20 años después. Eh, ¿Qué me pasó? Yo tengo 10 años trabajando como periodista, como reportera de noticias en medios en Nueva York. De hecho, yo había elegido trabajar en una tabloide de derecha, que no es muy respetable, se llama el Daily Mail. Ujú. ¿Por qué yo había hecho eso? Porque yo había hecho pasantías en CNN, medios más respetados, y entendí que tú no puedes ser reportera de noticias y hablar como hablo yo en contra de la ultraizquierda y el régimen chavista en mi país en las redes. Entonces yo hice lo que ahora, un trato con el diablo. Bueno, voy a trabajar para poder pagar la renta en una tabloide de derecha que me permite seguir mi activismo venezolano. Bueno, eso me funcionó por un rato hasta que empezó el tema este año. Y el New York Times empieza a decir que de él sí es moderada y van a Venezuela a hacerle una sesión de fotos. Hay mucha confusión que yo trabajaba en el New York Times. No, ya les dije, fue en el Daily Mail. Pero yo en ese momento hice un video criticando un artículo del New York Times donde fueron a darle su sesión de fotos chévere a Delcy Rodríguez y sacaron muchas cosas de contexto. Entonces yo hago un video. Al día siguiente mi editor me dice que tengo que bajar el video porque entonces ellos no pueden confiar en que yo sea objetiva en reportando sobre el New York Times. El Daily Mail, que el que sabe el Daily Mail, o sea, que un editor del Daily Mail te diga eso es muy extraño. Y yo decidí renunciar en vez de borrar mi video por lo que acabamos de discutir. Tú me vas a decir que mi mamá tuvo que huir de Chávez en un barco para que venga un editor inglés en Nueva York
a decirme que yo no puedo hablar en contra del chavismo. No. Bueno, ahí dijiste dos cosas que... Primero, que yo creo que si vos y yo empezamos un partido político que estamos anti el gobierno de Venezuela y no votamos por Trump, no ganamos ni una junta de condominio, pero sí existimos. No somos, no somos muchos, pero existimos. Pero segundo, en mi mente cínica, en Twitter fue que yo te digo, que yo te leo en Twitter, cuando empezaste a hablar de eso, de lo de Delcy, me refiero, la foto de Delcy, que hasta esta mujer, ¿cómo se llama? Eva, la chaviza. Eva Eva Gollinger. Gold. Hasta ella estaba asqueada que pusieran a Delcy como Hasta moderada. Y para los que no saben, Eva Gollinger era la propagandista principal de Chávez, la que Número uno. hacía el Yo, trabajo de... yo, yo la sigo para estar dos pasos adelante, como para saber qué Sí, es lo que van a hay decir que después. hacerlo, ¿sí? Sí. Y hasta ella estaba como que hace Delcy aquí, que todo esto. Estás diciendo que un medio de derecha se molestó porque Delcy estaba ahí. Perdón, porque criticaste a Delcy ahí. Y de repente ahora Delcy es puesta como presidente en Venezuela. ¿Esto estaba ya planeado o qué? Bueno, me vienes leyendo, yo lo vengo advirtiendo. Esa era mi teoría, que los poderes de los Estados Unidos, que incluyen un medio como el New York Times, querían posicionar a Delcy Rodríguez para evitar una guerra. Ujú. Yo creo que ellos creen que no son venezolanos y no entienden la criminalidad de este régimen, aunque hay personajes que hablan inteligentemente como Delcy, igual son iguales de criminales. Em, Me di cuenta que me la estaban posicionando. Y obviamente ya sabemos que Delcy y Jorge Rodríguez, los hermanos siniestros, venían ofreciéndose a ellos mismos como una alternativa. También tenemos el caso Cuba. El papel de Cuba en esto es muy importante. Cuba no puede perder el petróleo venezolano. Ya la isla está muriendo. Y mi análisis ahí era que a Cuba le conviene entregar a Maduro, que no es nadie, él era la cara del régimen, y poner a otra persona para poder sobrevivir. Bueno, y Cuba estuvo, por mucho que me encantaría, Chávez muere el 5 de marzo del 2013, que es el día de mi cumpleaños. Por mucho que Wow, me encantaría decir que fue ese mismo día, exacto. todo el mundo sabe que eso no fue así, que Cuba estuvo con su mano negra ahí. El gobierno, por supuesto, no estamos en contra de los cubanos, pero el Así es, la gobierno. gente ahora habla de soberanía. Señores, nosotros no sabemos ni cuándo se murió Chávez, porque los Sí, cubanos no nos dicen. sí. Cua- Volviendo a lo del periodismo un rato, ¿por qué eso es así aquí en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué es tan... No eres la primera que votan o que se tiene que ir de un periódico por tener que seguir una línea, ya sea de derecha, de izquierda. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es que esos trabajos son difíciles de conseguir y el privilegio de estar en esos trabajos es difícil de renunciar? Eh, no sé, Mira, me es puse... difícil porque la realidad es que todos los medios tienen su sesgo ideológico y su línea editorial. Ahora yo puedo hablar de todos los horrores que pasan en la industria. Yo antes trabajaba bajo la umbrella de Fox News, de Rupert Murdoch. Si tú trabajas en esa umbrella, tú no puedes hablar, criticar absolutamente nadie que esté conectado a esa umbrella. En esa oportunidad eso era muy difícil para mí porque yo quería hablar en contra de Tucker Carlson. Porque Tucker Carlson es un personaje súper peligroso y ahora lo vemos porque ahora también está defendiendo a Maduro con la ultraizquierda, Bueno, porque porque se unen. ahora que se salió está solo y puede hacer cualquier desastre que quiera, sí. Exactamente, y a mí me frustraba demasiado, Dios mío, cómo que Tucker Carlson está diciendo esto y yo para poder pagar la renta no puedo hablar en contra de Tucker Carlson. Entonces eso es por una parte, no quieren que los periodistas seamos personas, que todos somos personas con sesgos ideológicos, pero quieren que uno esconda el sesgo para ser profesional, básicamente. Pero lo que está pasando ahora es más grave, porque ellos creen que están haciendo lo correcto. Los personajes del New York Times, para ellos, el peligro fundamental del mundo en estos momentos es la presidencia de Donald Trump. Y los reportajes que ellos hacen cuando un periodista gringo, que sí son izquierdosos, y porque eso ha pasado con Occidente, les gusta, no les gusta los Estados Unidos porque no les gusta el poder, entonces quieren alinearse siempre con el lado débil.
Los periodistas, muchos, los que trabajan en esos medios, son de izquierda, yo los conozco, no significa que son malos, pero tienen Claro. su sesgo, igual que yo tengo mi sesgo, que soy radical en contra del castrocomunismo, ellos tienen su sesgo, y en estos momentos para ellos Trump es el problema. Entonces, cualquier historia que ellos te estén contando sobre Venezuela, su objetivo es demostrar que Trump es autoritario y un peligro para el país. Entonces, por ejemplo, hoy yo me pregunté, ¿por qué toda la prensa me está mostrando todos los días, cada vez que Trump habla del petróleo venezolano? Pero no me han mostrado todavía las imágenes bellas que estamos viendo de los presos políticos que están liberando. No todos, no todos, seguimos, pero ¿por qué la prensa estadounidense no le está mostrando al pueblo americano que gracias a la misión estas familias están recibiendo a sus presos hoy? Sí, te entiendo. Ahorita que dijiste eso los odios cejan. Aquí por ahí, en una parte de esa parte de la biblioteca tengo un libro. Yo no soy, lo digo porque va a importar por el contexto. Yo no soy religioso, pero hay un libro de G.K. Chesterton, que es un muy famoso escritor literario católico. Y es una apología cristiana, en verdad. Pero él tiene un argumento que dice, si quieres en verdad entender la religión, en este caso la cristiana, tienes que imaginarte que los apóstoles son chinos. Decía, imagínate a Cristo en la cruz, se borra todo lo que sabéis y trata de mirar lo que estás viendo, ¿no? Y yo me puse a pensar si lo que pasó el 3 de enero, el ataque de Estados Unidos, hubiese sido Zimbabue, que hubiese dicho mucha gente. No sé si hubiese sido otro país, que no nos hubiese importado que era nosotros. En todo esto, la gente nos está hablando como si nosotros estábamos en esos helicópteros. Nadie nos consultó. Ningún venezolano dijo que sí ni que no. Todo esto ha sido entre probablemente oposición, Bueno, chavismo. pero no, el venezolano ciudadano por 20 años hemos estado pidiendo auxilio. En ese Total, sentido, sí. total, total. No, y a eso quería llegar. Que creo que la gente de afuera no sabe cuántas veces pedimos auxilio y sus distintos gobiernos, quisiera decir que fueron indiferentes porque sería mejor, sino que fueron o votaban en contra de las resoluciones o votaron que Maduro sí era legal, etcétera, etcétera. No sé si querías hablar un poco de eso, si sabes más detalles. Mira, eso es muy importante porque ahora la gente, como digo, que ahora les importa el petróleo venezolano y la ley internacional, pero tú no puedes llegar a la historia de nuestra tragedia el 3 de enero. No puedes. Y porque eso es dígame la gente que dice, ellos lo tienen que hacer solo, eso es un irrespeto. Porque, porque no había, mira, los venezolanos y el pueblo iraní somos muy similares en cómo hemos luchado, aunque nunca hemos tenido armas, no hemos tenido nada, pero cómo lo hemos intentado, protestas, mira, desde que empezó Chávez, les acabo de decir que a mi mamá la exiliaron hace 20 años por decir la verdad. El paro petrolero, la industria petrolera, apenas Chávez empezó a meterle la mano, porque en la era democrática, imagínate, qué loco pensarlo. PDVSA era completamente independiente del Ejecutivo. Éramos un país, qué Eh, loco. Pero Chávez se empezó a meter, no, tú me vas a la plata de PDVSA a mí para hacer campaña. La industria petrolera hizo un paro para decirle al mundo, alerta, el señor quiere apoderarse de PDVSA. No les importó, salimos a las calles, nos mataron, nos metieron presos, fuimos a elecciones. ¿Cuántas negociaciones no hemos hecho? Porque la comunidad internacional nos dice que hay que negociar. Pero ¿cómo vas a negociar tú cuando nada más un lado tiene las pistolas? Pero lo hicimos igual porque no hemos tenido opción. Hemos hecho todo lo que nos han dicho que hagamos. Yo recuerdo cuando el reporte oficial eran cientos de muertos en la protesta y después vino la antigua presidenta chilena Michelle Bachelet a, a investigar con la ONU y todo esto y resulta que los muertos eran 5.700, 5.800, un número. Nosotros no Bien, sabemos ¿no? ni la mitad de lo que hemos sufrido, incluyendo muertos, torturados. Total, total. Pero el número me impresionó porque era el doble de Pinochet. En cuestión de un año, era el doble de Pinochet en toda su Qué dictadura. buen dato, porque que ellos quieren hablar de Pinochet. Uno les está hablando a los ciudadanos de las democracias de que, mira, no, sí apoyamos que metieron preso a Maduro, y ellos te quieren hablar de Pinochet. Sí, no quieren comparar, que me parece de mal gusto, ¿no? Comparar el dolor
de alguien Es más. irrespetuoso y muestra el sesgo ideológico, porque estos mismos personajes no aceptarían burlas, dudas sobre los horrores que vive, por ejemplo, el pueblo palestino. De acuerdo, que vos y yo también estamos de acuerdo en eso. Y creo que es un buen ejemplo. Si alguien viene y tumba o se lleva preso por crímenes en contra de la humanidad a Netanyahu, está bien, ¿no? A llorar. Sí, Te van a poner exacto. y vas a Entonces, hacerle una lo protesta a entiendo. Netanyahu. Porque esto es un buen punto para esa gente. En la Corte Internacional, Maduro tiene un caso parecido al de Netanyahu. Sí. Yo no me acuerdo el grito nuestro de Maduro es genocida en 2018, 2019. O sea que después con el COVID todo eso uf, se vino abajo y se silenció, pero todo eso ese era el problema principal. Creo que es geopolítico en el momento y se dejó a un lado. Pero como leí el otro día, a mis amigos todos, a mis enemigos el derecho internacional, no, no, no nos ha servido. Intentamos todas Ahora el las derecho medidas. internacional. La OEA, la, Y eso, mira, vi un video, el mejor video que he visto, creo, porque los venezolanos, cómo hemos luchado y seguimos luchando y la gente lo está haciendo como puede, con videos para explicar la situación. Y esta era una venezolana, supongo, en Italia, porque el video era en italiano. Yo no entendí bien lo que estaba diciendo, pero entendí el punto. Y era eso, era mostrar por los años. Entonces salía ella como que estaba protestando. 2013, comunidad internacional, salimos a protestar, nos están matando. ¿Alguien? ¿Alguien? No. 2015, comunidad internacional, se robaron las elecciones, cancelaron el parlamento, nos están matando, la ONU, alguien. 17, no, nos están metiendo presos, están destruyendo el país. Bueno, y así, 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 pero ahora, 2025, metieron preso a Maduro, estamos gozando. Y ahí sale la ONU a hablar de derecho internacional. que me lleva a mi pregunta, porque yo le hice, pregunté, tuviste ayer el story, yo pregunté a ver qué querían preguntarte, y mucha gente fuera de Venezuela preguntó que si no es esto, si esta fue la manera correcta, supongo, lo que muchos están preguntando, que si esto no es violación del derecho internacional también, que si terminamos nosotros siendo el Estado 51, colonia, China, comunismo de palabra y economía diferente. No sé qué piensas de eso. Es muy importante porque esos son los argumentos. A ver, hablemos de soberanía. No, no, vamos a empezar por la ley internacional porque eso es el problema de la gente que hasta dice, no, bueno, a mí no me gusta Maduro, pero no me gusta cómo lo hicieron. Miren, el problema con la ley internacional es que a los dictaduros no les importa la ley internacional. Cuando nos estaban matando en la calle, robándose las elecciones, creando la crisis de refugiados más grandes de la historia del hemisferio oeste, ellos no les importa la ley internacional. Cuando Putin, Irán están moviendo armas, tanqueros para Venezuela, no les importa la ley internacional. Y este ha sido un gran problema que tenemos en la batalla en contra de las dictaduras, porque las democracias tienen estos límites. Los imperios como Estados Unidos, entonces ahora tienen y es lo que es correcto, ¿no? Porque nosotros somos los buenos, sí deberíamos tratar de respetar la ley más. Sin embargo, todos los presidentes han usado los poderes que usó Trump para hacer lo que hizo. Lo hizo Obama en Libia, lo hizo Bush antes, lo hicieron en Panamá. A mí lo que me parece interesante de este tema es el enfoque en eso. Si a una persona, un izquierdista, le importan los derechos humanos, si tú te estás enfocando en el derecho internacional más que en la felicidad de que los venezolanos sacaron nuestro dictador, estamos en a lo mejor un proceso en transición, a usted no le importa la ley internacional, a usted le importa su sesgo ideológico, porque la hipocresía es demasiado obvia. Ahora, que vamos a ser colonia de Estados Unidos, que nada más quieren el petróleo. Nosotros somos colonia de Cuba, de Rusia, de Irán. Les entregaron el país. La mejor evidencia para eso la acabamos de tener de la invasión cubana a nuestro país. Los soldados que murieron defendiendo a Maduro eran cubanos. 32, ¿no? La mayoría, y sabes que ahora tenemos más información, que qué impresionante esa operación de los Estados Unidos. Que por cierto, como americana, y no entiendo por qué los gringos no se emocionan de que su país puede hacer algo así. Porque Dios, mira, se me paran los pelos, porque ayer leí la crónica. La crónica fue,
este, la última, ¿cómo se dice? The final line of defense, la última línea de defensa de Maduro eran los cubanos. Y esos fueron los que le empezaron a disparar a los soldados americanos. Los cubanos le disparan al piloto de la misión en la pierna 3 veces, pero el tipo sigue y termina su misión. Entonces, entonces, ajá, me estabas preguntando de soberanía y derecho internacional. Porque esta es la situación de los venezolanos en este momento. Entonces vamos a hablar de colonia. Nosotros no vamos a hacer colonia de Estados Unidos. Queremos hacer negocio con Estados Unidos porque cuando hacíamos negocio con Estados Unidos éramos el país más rico de la región. Cuando cambiamos Estados Unidos por Cuba, China e Irán, nos volvimos lo que somos ahora. Cre- Yo me acuerdo que en el 2019 Rusia mandó militares a Venezuela para proteger a Maduro. Lo han hecho cada vez que hay protestas. Sí, sí. Mandaban militares para ayudarlos a reprimir al pueblo venezolano y ahora me quieren hablar de soberanía. Sí, nadie Ahora decía hay nada al gente que respecto. dice, no, pero imagínate, ahora China y Rusia van a pensar que pueden hacer lo que quieran. Bueno, eso es algo que me molestó tanto ese comentario porque me llegó muchas veces, entre otros comentarios más en contra de mí, ya sea color de piel, nacionalidad, acento, lo que sea, porque también hemos recibido comentarios de eso. El mismo Chesterton tenía una frase una vez que decía algo como policía sin pistola no es policía, en el sentido de que si no está el riesgo de en verdad un castigo, la ley no existe. Es un código moral, es un tratado Y qué rápido hemos visto eso, Ricardo, porque cómo ha cambiado el tablero de la negociación, porque nosotros los venezolanos sabemos que estábamos en contra de las negociaciones, porque tú no puedes negociar si no tienes nada que ofrecerle al otro lado. Y no Ujú. teníamos pistolas. Entonces ellos nos han estado amedrantando, asesinando sin parar. ¿Y cómo cambió el tonito de Diosdado y los hermanos siniestros apenas por primera vez alguien les muestra fuerza? Te entiendo. Qué loco, ¿no? Es como que Sí. eso cambia la situación, que alguien les haya mostrado que le pueden hacer algo a ellos. Y una pregunta, si es, ¿por qué cree? Porque lo argumenté ayer en un video y lo he dicho siempre, todos los estados-naciones funcionan por su propio interés, así sea, así colaboren, lo hacen por su propio interés. Em, ¿Por qué cuando Trump salió diciendo, este es mi lado más cínico, y estoy haciendo una hipótesis, no necesariamente me lo creo, pero lo dejo como una posibilidad. Unidos y otros gobiernos, potencias, cuando hacen este tipo de cosas, te dicen X con el micrófono enfrente y después pasan los años y no se da cuenta que fue en verdad por Y o Z o que esta es la verdadera razón. Irak es un perfecto ejemplo. Trump después sale en la conferencia de prensa diciendo que esto es por petróleo, que vamos a tomar la energía y todo esto. Que si está mintiendo otra vez. ¿No? Este, ¿Hay alguna razón alterna por la que en verdad petróleo es secundario? Él no está Eh, mintiendo, aquí hay varios intereses y gracias a Dios tenemos petróleo que ofrecerle a los Estados Unidos para que nos ayuden. Entonces, ¿cuál es el caso aquí? Hay tres personajes que han liderado esta operación. Donald Trump, Stephen Miller, Marco Rubio. Todos tienen intereses distintos. Stephen Miller es lo peor de lo peor que lo que quiere es deportarnos. O sea, es un nazi. Donald Trump quiere petróleo, quiere riqueza y quiere sacar a China, Rusia del hemisferio. Marco Rubio es el que nos interesa porque comparte nuestro trauma e historia. Él quiere libertad y democracia, no solo para Venezuela, sino para Cuba y para Nicaragua. No nos podemos olvidar de Nicaragua. Entonces, se preocupan por el petróleo. Como ya les vengo diciendo, a Cuba le dan el petróleo gratis. A todos estos países le vienen dando el petróleo para que protejan a Maduro, para que Rusia mande a sus militares a matar a los jóvenes que protestan en contra del régimen. Para eso se está usando el petróleo, se ha usado el petróleo venezolano y los recursos por los últimos 26 años. Si Donald Trump quiere hacer negocios con Venezuela, quiere beneficiarse del petróleo venezolano, ese objetivo se alinea con el nuestro y con el de Marco Rubio, porque en Venezuela no van a recuperar PDVSA sin capitalismo y sin democracia.
Ya se los han dicho las compañías petroleras. Nosotros todavía no nos podemos regresar. El régimen sigue ahí. Eso nos conviene, porque ellos, y mira, el favor que nos están haciendo me da más risa los americanos que dicen, pero te van a quitar el petróleo. No saben el favor porque nosotros no les vamos a poder pagar ese favor por mucho tiempo porque nuestra industria está destruida. El favor que nos van a hacer reconstruyéndola. O sea, es realpolitik. Qué grande, qué bien que tenemos petróleo para ofrecer. He estado viendo memes. Amo a los cubanos porque ahora que se ha visto cómo están pasando las cosas, ahora los cubanos están haciendo memes que, hola Trump, tenemos buen tabaco, Así yo lo he visto. ¿quieres nuestro tabaco? Porque desafortunadamente por eso abandonaron al pueblo cubano, porque la comunidad internacional no necesitaba nada de ellos y los abandonaron. Y para los progres eso es paz. Condenar al pueblo cubano a la miseria en la que viven por 70 años. Eso es paz. A mí me sorprendió no, todo empezó a encajar de esa manera cuando, no me acuerdo qué CEO, pero fueron varios de las grandes petroleras de Estados Unidos, diciendo como que no, no, en Caracas no confiamos. No, nosotros ya hemos tenido muy malas experiencias, hemos perdido mucho dinero allá. No vamos a entrar a Venezuela. No, entonces, por eso fue que te dije lo de Trump, será que entonces petróleo no era. Porque uno Sí es pensaría que ya estuvieran. petróleo. Es Pero parte, es parte de la cosa, pero hay varias cosas pasando y la cosa va avanzando de acuerdo a los diferentes intereses. Y sí, que chimbo escuchar cuando Trump habla y dice las horroridades que dice, ¿no? cada rato, sí. Es chimbo, pero mira, lo que ha pasado desde el sábado, así, y yo soy la primera en decirlo, sacar a Maduro no significa nada. Nos da alegría verlo en esposa, pero la dictadura sigue. Pero mira, hay señales que la Casa Blanca está mandando en la situación. ¿Crees que por eso fue que empujaron a María Corina? Porque es más fácil tener a Delcy. Mira, yo estaba, me ha tocado días entender la jugada. Y esto está bien decirlo. Hay gente que dice, los analistas todos se equivocaron, no se puede confiar en ellos. Mira, los analistas hacemos cálculos de acuerdo a hechos pasados. Y cambiamos los cálculos mientras pasa lo que pasa. Un personaje como Donald Trump, primero que todo, uno no puede decir que va a ser ese personaje. Todos los cálculos de Game Theory de si iban a meterse decían que no. Por eso los chavistas no pensaban que Es, se es- iban a es- meter. es tan impredecible que un amigo mío, estábamos hablando y yo le digo, ese tipo está tan ido que es posible que quiere quitar todos los casos de asilo venezolanos para devolvernos a todos. No, o sea, como Eso es que lo que, eso es lo que quiere Steven Miller. es una posibilidad de que eso sea así. Pero perdón, disculpa, te interrumpí. Ay, ya va. ¿Cuál es que era la? Ajá, no, ya. ¿Cuál es que era la pregunta? Es que vamos paso por paso en esta. Sí, en verdad puso a María María Corina. Corina, ajá. Ajá. Miren, es difícil, pero hay que entender, y los venezolanos creo que lo entienden bastante. La oposición no ha estado a la altura. No todo por culpa de ellos. No tienen, están en una dictadura brutal. Ese es el punto. Por eso necesitamos ayuda. Cuando Donald Trump dijo, ella no tiene apoyo, yo no sé qué quiso decir él, pero la realidad es que María Corina no tiene apoyo en el ejército, en las Militar. instituciones, porque es una dictadura brutal. Lo único que María Corina tiene es el apoyo de la gente. Ellos no tienen pistolas. Entonces, mi análisis ahora es este. Nosotros perdimos nuestra soberanía hace rato, nos las quitó Cuba. Estamos en una posición donde solos no hemos podido porque no tenemos pistolas. Creo que ahora la situación, María Corina y Edmundo no pueden liderar una transición, eso no es realista. Y si tú estudias, y seguro lo has hecho en tus libros, Transiciones Modernas a las Democracias, se van mal, más por este lado. Se necesitan estos regímenes para una transición. Entonces, creo que es mejor para los venezolanos en este momento que las negociaciones sean entre el régimen y la Casa Blanca, o sea, el ejército de Estados Unidos. Es lo que más nos conviene. Pero yo te voy a ser sincero. El 31 ahorita, el feliz año, después del cañonazo, como a la 1 de la mañana, yo aposté con mi mamá una cena de que no iba a pasar nada. Así que yo soy el último que está, que Todos estábamos está. así, ¿sabes? Pero qué interesante que me dices eso, lo acabo de hablar con alguien. El 31, todos los venezolanos, como dijimos, mira, aquí no va a pasar nada. Yo desde el día 1
cuando el Trump empezó a hablar, yo le decía a mi familia, mami, él siempre está hablando, eso ese es él, y creo que se metió en una guerra de palabras y ya no sabe cómo salirse. O sea, eso es lo que me equivoqué, Yo obviamente. también estaba así, pero ¿sabes qué creo? Que cometimos un error también por nuestro propio trauma, que sabemos que nunca pasa nada y no nos queremos tener esperanza. Porque mi novio, que fue militar canadiense, él veía lo que estaban haciendo, cómo se estaban metiendo, y todos los días me decía, Germania, pero están haciendo todo lo que se hace antes. Y yo le decía, no, 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 Sí. no, no. Bueno, no te puedo dar detalles, pero tengo un primo militar de la familia que estuvo en... eh, tuvo que huir en el 2002, cuando Chávez cayó, esas 48 horas que tuvo Carmona Estanga y todo eso. Y él tuvo que huir, por supuesto. Y él, o sea, yo decía que no, que eso es mentira, y él me decía a mí, esto no es juego. Entonces, esto que están haciendo es estrategia, Bueno, las cosas que ellos saben. Y yo, eso es mentira, ¿qué tal? No, y bueno, ajá, sí, creo que el PTSD que tenemos nosotros de tantos no, en intentos serio. fallidos. Sí. Yo todavía casi que no me lo creo. Yo no, no, pero esto pasó en realidad. Y es por lo que decimos, nosotros sí tenemos nuestro trauma y nuestro PTSD, pero los analistas que estudian esto pensaban lo mismo, incluyendo los chavistas, porque no hay precedente. Y yo creo que sí se necesitaba un personaje tan impredecible y loco como Donald Trump o una situación así no iba a pasar. Posible. Porque Biden fue el que puso la recompensa de Maduro, ¿correcto? Sí. Pero, ¿sabes? Esto me recuerda hablando de ley internacional, porque entonces si la ley internacional protege a los dictadores, pero limita a las democracias, entonces un personaje como Donald Trump, otro loco autoritario, pero en una democracia, será nuestra única opción de las víctimas de las dictaduras en estos momentos. A esto hemos llegado. Yo creo que es que la dictadura, Trump es dictador como persona, pero la dictadura es un sistema. Muy importante esa diferencia. Hay gente que me está escuchando ahorita que es dictadora, probablemente. El dictador requiere, o sea, con separación de poderes, con sistemas que funcionan, que los eviten. El dictador está limitado, no puede Por hacerlo. eso esa comparación ha sido uno de los problemas comunicacionales desde el sábado. Ahí salió Jimmy Kimmel a hacer un Ah, sí, yo, chistecito yo, yo vi eso. que sí, que el dictador es Trump. Sí, yo tuve una amiga de mi esposa que subió una story hablando de que nosotros tenemos que, y nosotros cuando vamos a salir de nuestro dictador, y es como que, Las he eh, visto. ¿Y quién pues, nos va a liberar a nos? Mira, que falta de sí, sí, sí. respeto. Que Es, falta de respeto a lo es que hemos vivido ofensivo. los venezolanos. La ignorancia nunca le ha dado pena. Bueno, en parte porque no nos prestaron atención, ¿no? Por 25, 27 años que nuestra historia, esta es la primera vez en mi vida que he visto Venezuela tantas veces en televisión. Yo quedé impresionado. Fui para el gimnasio el día siguiente o el lunes, lo que se había sido, y todavía veo, yo, por la costumbre de que Venezuela sale en las noticias y después se desaparece, ¿no? El que trauma no tenemos, porque eso es lo que hemos visto. Hay una protesta, entonces hacen que si un segmento, los están matando y ya, eso es todo. Total. Y me acuerdo, y a veces era, me acuerdo cuando secuestraron a Wilson Ramos, que era un pelotero venezolano, y lo secuestran en Venezuela. Y era un pelotero que estaba en grandes ligas, activo, y es bien, hablando de la situación en Venezuela, ¿no? Como que yo dije, bueno, perfecto, van por lo menos a prestar atención ahora. Y como a las 3 horas pasó, no sé si te acuerdas de lo de Sandusky, de Penn State, este hombre que, Ay, el coach sí. afroamericano que estaba violando, estaba permitiendo que violaran a los niños y todo esto, y ya, adiós Venezuela, y más nunca se habló de Pero nosotros. esto habla de nuestro desespero. Entonces ahora nos juzgan porque estamos aliados a Trump. Miren, tenemos 27 años pidiéndole ayuda al que sea. Y una pregunta, exacto, estamos aliados con Trump, pero creo que no sé cómo decirlo, estuviéramos aliados con quien sea que estuviera haciendo esto, supongo, ¿no? El que sea. O sea, tú vas a... vi un analista diciendo que qué horror, que María Corina es como Zelensky, porque Trump los irrespeta y ellos vuelven. Pero mi amor, ellos no tienen opción. ¿En qué mundo viven? Es que no entienden, imagínate el- la responsabilidad que tiene Zelensky de salvar a su país. Y a Ucrania hay que ayudarlo lo más que podamos, porque hay que proteger Somos la misma causa, por eso lo vengo diciendo. No entiendo por qué los europeos le dicen a los estadounidenses que por qué tienen que ayudar a Ucrania, que sí debemos, pero no entienden por qué también tienen que ayudar a Venezuela, que está más cerca Venezuela está más cerca de Miami que Kiev de París.
Entonces, ¿por qué Macron no entiende? ¿Por qué? Leyendo mis mensajes, los decentes, supongo que el miedo latinoamericano, que por cierto, ese miedo, la gente habla de Estados Unidos y Latinoamérica, Hispanoamérica, como si fuera un odio reciente. Eso viene de antes, eso viene de la corona española y de católicos y protestantes y dos imperios compitiendo por el continente. Se nos ha salido lo español. Parece mentira, lo anti-leyenda negra en estos últimos días, por lo menos a la gente que me está enviando. Bastante esta unión hispanoamericana que es inexistente en la modernidad. Pero me imagino, muchos están pensando pues en Nicaragua, la guerra civil post-intervención, muchos piensan en Irak. Aquí en Venezuela no hay chiitas y sunitas y kurdos peleándose Lo entre de ellos. Irak No. es simplemente deshonesto. O sea, Lo que te iba a decir, ¿qué opinas de esa hipótesis? O, perdón, ese miedo que tienen muchos de que también puede salir muy mal. bueno, hablando de traumas, los estadounidenses tienen su propio trauma que es Irak. Que no, o sea, se entiende. Pero es no haber estado prestando atención. Porque la situación en Irak, en Libia, que es la que los analistas que quieren empujar que lo de Venezuela no puede funcionar, no tiene nada que ver con lo de Venezuela. Nosotros somos un país que yo en realidad creo que los latinoamericanos somos más pro Estados Unidos, particularmente en los países que han vivido la crisis migratoria venezolana. Si hay países latinoamericanos que apoyaron lo que hizo la Casa Blanca son, bueno, no el gobierno de Colombia, pero la gente en Colombia, la gente en Perú, la gente en Bolivia, porque han visto la cosa desde cerca. Este, Pero yo creo que el miedo de ellos es que se extienda. No, porque yo creo pueden decir Pero por quizás, ahí no voy, sé. ¿por qué se extiende? Ellos, el miedo de ellos es que no quieren build a nation, no quieren una guerra para siempre, no quieren crear una nación. Bueno, nuestra nación ya fue creada. Nosotros tuvimos democracia, nosotros tuvimos capitalismo, nosotros tenemos una sociedad. No, algo muy importante, tenemos una identidad unida. Todos somos venezolanos, no como la situación en Irak donde habían facciones distintas, no todo el mundo se siente parte de Irak, por eso tenían que construir un país. Creo que esto le vengo diciendo a la gente ahora que me dicen lo de Irak. Mira, ve a Twitter y ve lo unido que estamos los venezolanos en nuestra identidad. Y esa es la diferencia. Nosotros no tenemos divisiones étnicas, religiosas y sabes qué, ya casi ni políticas, porque la mayoría, como demostraron las elecciones, son antichavistas, pro y quieren regresar a la democracia occidental y al sistema capitalista. Entonces, yo no creo que, y Estados Unidos lo sabe, que no tendrían que ocupar de una manera que lo tuvieron que hacer en Irak, porque no tienen que enseñarnos lo que es la democracia o lo que es la identidad nacional. Ya nosotros creamos nuestro país en el siglo XX. He leído a personajes que respeto diciendo, para play devil's advocate aquí, em, estamos todos unidos, sí, en el sentido de que somos una sociedad bastante homogénea, por supuesto, distintas razas y todo esto, pero en cuanto a cultura e identidad somos bastante similares. Eh, Hay una especie de miedo que sea más, independientemente de eso, hubo un ataque pues, en nuestra tierra de un extranjero, de un gobierno extranjero en este caso, eh, que a partir de ahora nuestros intereses están alineados en sacar al chavismo, pero cómo exactamente va a suceder eso no lo sabemos, si van a implementar... No, tenemos pistas. Ayer Marco Rubio dio un plan de 3 pasos que me parece muy bueno. Hay señales de cómo va a funcionar y sí va por la industria petrolera y la industria eléctrica. Van a Por recuperar cierto. la industria eléctrica. ¿Tú sabes lo que es ese favor? Pero bueno, continúa lo que me ibas a preguntar. No, no, no. Ahorita que hablaste, me recordaste decir que hoy es viernes 9 de enero, perdón, a las 9:35, porque todo cambia tan rápido en este mundo ahorita que... No, sí, literal. Podemos estar hablando aquí y agarraron a Y mañana, Diosdado, no sabemos. exacto, no, ni idea. Pero no, ese miedo de que, bueno, no miedo, pero posibilidad de que las decisiones van a ser tomadas en un momento.
ese interés mutuo de el interés de los venezolanos y Estados Unidos se va a separar y ahora va a ser exclusivamente o principalmente un interés estadounidense y ya Venezuela no va a tener tampoco el poder para poder combatir eso, pues esa nueva No, versión. es lo que te digo. Si Donald Trump quiere petróleo, va a tener que sacar al régimen. Con Diosdado ahí no van a poder recuperar la industria petrolera. Eso, los intereses están fundamentalmente están juntos. La preocupación sería que se rindan y que esto haya sido todo en vano y que dejen a Delcy y se vayan y no van a conseguir el petróleo. Si quieren recuperar la industria petrolera, van a tener que traer la democracia y el capitalismo de regreso a Venezuela. No van a lograr tener y gozarse el petróleo venezolano con el régimen ahí, porque ellos son fundamentalmente corruptos. No sé si leí a Eric del Búfalo o lo seguí por casualidad, pero él dijo que Dios a veces utiliza a los demonios en sus obras. Que es posible que eso es lo que esté pasando. Y él piensa que vamos a ir a un modelo más chino, de hecho. No, pero con esa economía similar. Que bueno, veremos qué sucedería. No, acuérdate, mira, y desafortunadamente esto es algo que hay que decir. Ese persona, ¿me dijiste Ricardo o Eric? Eric del Búfalo. Eric. Eric sigue en Venezuela. En Venezuela no se, las únicas personas que pueden dar opiniones son de ese tipo de opiniones, en contra de lo que acaba de pasar, porque si hablas a favor de lo que pasa en cualquier manera, te desaparecen. Eso es muy importante tener ese Sí, contexto de sí, por sí, qué eso es cierto. no estás viendo otro tipo de opiniones de personajes en Venezuela que tengan un análisis distinto al de esto es malo y va a fallar. Yo tengo o sea, mi grupo de WhatsApp de los muchachos del colegio, que muchos, la mayoría siguen allá, por lo menos ese grupo. Ellos empezaron, cuando empezaron, todos los venezolanos nos despertamos, ¿no? A la 1 de la mañana con la noticia del bombardeo y todo esto. Y cuando ya capturan a Maduro y todo eso, hasta los que eran más de la mitad o lo que sea, estaban en verdad a favor. Y me pareció curioso que cuando empezó la noticia de que estaban empezando las alcabalas otra vez, a parar a las personas, a revisar los teléfonos, a ver quién estaba diciendo qué, el grupo ese que manda 550 mensajes por hora, se quedó callado como por 12 horas, ¿no? Y era claramente estaban en la calle y se llevaban el otro teléfono que tienen, que es el que pueden sacar por si acaso los paran. Exactamente. Pero sabes que hay una buena señal sobre eso, porque absolutamente al, al- los momentos después del arresto de Maduro, salieron los colectivos a amedrentar, ya ellos salieron a decir que el que apoye a Estados Unidos de cualquier manera te van a desaparecer, pero ¿sabes qué? Esto lo estaba hablando con Ana Milagros Parra, que es una muy buena analista, y el live lo pueden ver en mi canal porque es muy interesante lo que ella dijo. Porque la última ola de represión fue después de que la oposición comprobó que se habían robado las elecciones. Y ahí hicieron algo que se llamaba Operación Tuntún, donde se fueron, o sea, totalitarios, Gestapo, tocando puertas, tú le diste like a un tweet, te vamos a desaparecer. De hecho, en esa ola tuvieron que salir los últimos de los activistas que quedaban ahí, etcétera. Pero para decirte que ella estaba diciendo que no han hecho eso esta vez, han salido a amedrentar, pero la información que tenemos es que no hay una operación de represión como la operación Tuntún del año pasado. Y eso demuestra que están asustados. Y están asustados que vengan por ellos otra vez. Eso es bueno. Mientras no haya represión, siempre va a ser buena noticia. Claro, Yo, no es que no hay represión, nada más tener a los colectivos en la no sé, calle es represión porque la a ese gente nivel, tiene perdón. miedo Sí, sí, sí. y no pueden decir nada, o sea, déjame ser clara, la gente no puede celebrar ni decir nada porque eso los pone en peligro, ese es el caso. Para los no venezolanos, ¿puedes explicarles qué son los colectivos? Imagínate, ayer estaba hablando de los colectivos, yo no sé si tú eres más joven que yo, si te acuerdas de los círculos bolivarianos, porque yo vengo en esto desde eso. Pero bueno, eh, los colectivos son grupos armados extrarregulares que han sido armados por el régimen, son mejores armados que las Fuerzas Armadas venezolanas, tienen mejores pistolas. Y
han sido los que han protegido siempre el régimen. Esos son los que salen primero a reprimir las protestas, antes de que saquen a la Guardia Nacional, sacan a los malandros sin uniforme. Y ellos son más, ¿sabes? Porque los soldados cuando han reprimido al pueblo lo hacen como más institucionalmente y se quedan callados y te disparan callados. Los colectivos son malandros y van y te buscan en tu casa y te dicen, ¿cómo es que dicen? Eso, esas son las fuerzas de Diosdado. Y el catchphrase de Diosdado es, ¿cómo es que dice? Dudar es traición. O sea, una cosa de Stalin. Y estos son los grupos que terrorizan a la sociedad venezolana, estos grupos civiles armados por el régimen. ¿Cuántos años tienen en existencia? Como dices, círculos bolivarianos y todo eso. Es que por eso te menciono los círculos bolivarianos, ellos han evolucionado. Los círculos bolivarianos empezaron desde los días tempranos de Chávez. Eran los que sacaban para amedrentar a la gente, porque es que es lo que el mundo no entiende. El venezolano empezó a protestar en contra de Chávez inmediatamente. Mi infancia era protestar en la calle y marchábamos y hacíamos bailoterapia. Y ahí salían los círculos bolivarianos. En ese entonces todos se ponían rojo y tenían líderes como personajes como Lina Ron y salían en moto a amedrentar a la gente que protestaba. Esto se ha vuelto algo más organizado y ahora se llaman los colectivos y es algo mucho más organizado donde literal yo tengo reportes que le han quitado pistolas a soldados para dárselas a los colectivos. Me arruinaste el día recordándome a Lina Ron, por cierto. Es que es muy fuerte lo que hemos vivido, es muy Me da fuerte. tiempo que no escuchaba ese nombre. Ujú. Y José Vicente Rangel. Esos dos. Em, Haciéndote una pregunta que muchos seguidores me preguntaron, ¿cómo esto va a afectar la geopolítica de Latinoamérica? Quizás empezando por Cuba. Mira. No, no te estoy pidiendo Nostradamus aquí, por si acaso, sino... Eh, si la Casa Blanca no saca el régimen, va a afectar negativamente y le va a decir a Rusia, China, Irán, ustedes siguen siendo los jefes y hagan lo que quieran. Si Estados Unidos le demuestra al mundo que no todas las intervenciones son desastrosas, que no todas las intervenciones son Irak y Libia, si Estados Unidos logra una transición en Venezuela, mira, eso cambiaría el hemisferio completo, porque como les digo, no nos están haciendo un favor. Somos la crisis de migrantes más grande de la historia de nuestro lado del mundo. Eso pararía. No solo eso, millones nos regresaríamos. La gente dice que uno está exagerando. No, no, no. Millones de personas se regresarían a Venezuela si hay una transición de verdad. Todavía no nos podemos regresar, Claro. pero si hay No, una transición. Mira, y Cuba no puede sobrevivir sin su colonia de la Venezuela chavista. Así que eso, eso empujaría al régimen castrista o se mueren todos de hambre, incluyéndolos a ellos, o ceden de alguna manera. ¿Y tú te imaginas eso? Una, un hemisferio sin casto comunismo. Nosotros sabemos la tragedia y las consecuencias de ignorar lo que pasa en Cuba por 70 años. Ellos dijeron que era por paz que dejaron a Castro quieto. Pregúntale a los nicaragüenses y a los venezolanos si eso fue algo pacífico y cuál fue la consecuencia de eso. China está en estos momentos destruyendo los océanos de Latinoamérica. Los que aman al medio ambiente no están hablando de eso. sí vi, ¿no? Como 80 y algo por ciento son ellos, algo así, de la No, pesca. no, no. Mira, yo no sé del medio ambiente, pero he leído expertos que literalmente dicen que lo que China está haciendo en nuestros océanos es top five cosas que nos van a terminar destruyendo el mundo. Pero a nadie le importa eso. Entonces, mira, yo sí quiero que los Estados Unidos vuelva a ser el poder principal en nuestro hemisferio. Y eso es lo que yo espero que pase. Para los que te van a decir que no, estás equivocada porque estás promoviendo un imperio, o un imperio una potencia, en verdad sería la palabra correcta. Em, ¿Qué tan factible es eso antes de llegar al debate? Porque Trump está contra el reloj, ¿correcto? ¿No? En su propio país, me refiero.
Tiene un Sí, límite cuando pudiera hacer todo eso. eso es uno de ¿Cuál? los problemas que tenemos. Y se nos pone la cosa más complicada a los venezolanos que no nos gusta Trump. Pero entonces me estás diciendo que Sí. un voto por un demócrata es un voto para que nos abandonen. Me la estás poniendo complicada. No, yo votaba, bueno, lo que me siguen, y el Patreon, los que hablan conmigo mensualmente saben que yo voto independiente por lo mismo, porque ninguno de los dos me convence y tengo mi resentimiento hacia ambos de distintas formas. Pero es un voto para mí que es una pérdida en cuanto a influir, pero es un voto protesta, pues. No es un voto de decir no estoy de acuerdo con ambos y creo que siempre la gente se olvida que eso es importante también saber registrar en porcentaje eso. Eh, la, supongo que la pregunta es, o voy a decir lo que estaba argumentando hace poco en un video, que las potencias siempre van a existir. No, no es triste, pero siempre van a existir. El mundo horizontal, donde todos los países son iguales, no existe. Eh, y en ese mundo, lo que John Mearsheimer y otros pensadores han dicho, en ese mundo, pues las potencias protegen sus esferas, sus regiones, ¿no? Esto no es a favor de hacer estas cosas, sino que así funciona el mundo, en el sentido de que, por ejemplo, cuando Ucrania quiso unirse a la OTAN, Rusia dice, no puedes hacer eso. No sería el equivalente a que Irán, para ellos, pues sería el equivalente a que Irán Es haga distinto, porque esa comparación la están tratando de hacer y la diferencia es que los venezolanos No, votamos por, total, por, por sacar al chavismo y Putin está yendo en contra de total. lo que quieren los ucranianos. Pero bueno, nada más para... Total. Pero desde el punto de vista de la potencia, cualquier amenaza para ellos, desde el punto de vista geográfico o cercano, siempre la potencia va a hacer lo posible para controlar su hemisferio. Es la razón por la cual tantos países asiáticos se alinean con Estados Unidos, porque China está cerca, ¿no? Y es la razón, volviendo a lo que dijiste del derecho internacional, China no invade Taiwán por el derecho internacional, no lo invaden porque Pero Taiwán es está que con... China, lo de los que te estoy diciendo es los océanos. No les importa el derecho internacional mientras No nos están nada. destruyendo. No importa nada, Ajá. no importa nada. Lo que no lo hacen por costos, ya sea militar, económico, político, pero no es por moral. Los países no actúan así. Y dentro de todo eso, supongo que lo que estás pidiendo es que Estados Unidos proteja el hemisferio en contra de... No subestimemos Cuba, un gobierno para mí, en cuanto a maniobrarse y movida de ajedrez, tope, ¿no? Em, Tope. Nivel experto, en eso no se los puedo negar. Toda la vida ha sido como que se metieron en este problema, ¿cómo se van a salir? Y se salen. No sé cuál va a ser la siguiente, pero creo que México ya le está dando petróleo también. No sé si habrá otros países que están haciendo algo, desconozco. Mira, pero nunca va a ser en el mismo nivel, Ricardo. Como te digo, lo que Cuba le hizo a Venezuela es algo para estudiar. ¿Qué otro caso hay de una isla que estaba muriendo, que colonizó a un país más grande y más rico? México nunca va a poder mantener a Cuba como el régimen chavista viene manteniendo a Cuba. Y colonizó el gobierno venezolano después de tratar de invadirnos en los 60. Que Cuba... Y yo siempre menciono eso, porque qué horrible. Y en ese momento, creo que fue, ¿cuál fue el presidente de Venezuela que le dijo a Fidel Castro? Cuando no lo sé. Venezuela necesitó liberadores, los parió, sálgase de aquí. Y después vino, creo que fue el príncipe, el que trajo la democracia, un Betancourt, creo que fue Betancourt. Es de que iba a decir, pero no quería equivocarme. Pero sí, fue en el 67, con el desembarco Y de eso es muy Machilcudú. importante, porque la misión de Fidel, y esto es qué tema tan interesante, Dios mío, lo que te digo, la colonización de Venezuela por Fidel. Fidel que sabía que la salvación de su sistema era meterle la mano a los recursos naturales venezolanos y estaba trabajando en eso desde los 60. No lo logró por fuerza, lo logró con propaganda. Bueno, eso y que cuando colapsa la Unión Soviética, ellos se quedaron sin, No, pero sin fíjate mami que y papi que desde le pagaran. antes Fidel Castro entendía que necesitaba algo en el hemisferio y sabía que Venezuela, por muchas razones, era su salvación. Una de las razones era que Venezuela, en su época democrática, era de izquierda, era en contra del antiimperialismo. Siempre hemos sido de izquierda.
en Eso es pensamiento. lo que la gente no entiende y eso es lo que me da pánico aquí en los Estados Unidos, Ricardo, porque veo lo mismo, veo Sí, sí, como, sí. como han logrado que odien a su propio país con propaganda y eso fue lo que pasó en Venezuela. No sé, aquí lo tengo atrás mío. No sé si vos leíste o sabéis de este libro, perdón, de Nos quieren muertos, de Javier Moro, que reportó lo que pasó en Venezuela. Un autor español que yo lo había entrevistado ya por otra cosa. Y él reporta esto que pasó en Venezuela. Y yo le entrevisto a él y a Leopoldo y Lilian. Porque ellos salen en este libro mucho. Esto fue hace 2 años. Por cierto, cuando hice eso, publico el episodio y al día siguiente Maduro dice, yo también leo libros. Yo leo y todo esto y tal. Y me siguieron los hermanos Rodríguez. Y como para intimidar, pues como que para Te meter presión. siguieron. Sí, en Instagram. Y como que daban Mira, likes y mira vaina. el terrorismo de Estado, man. Sí, sí, y yo, insignificante en el gran esquema de las cosas, no me importó. De hecho, lo que hice fue que lancé propaganda de ese episodio en Venezuela, en YouTube, para que llegara más gente. Pero él menciona eso porque cuando yo le digo a Leopoldo, Javier Moro está introduciendo a Leopoldo en la entrevista, que eso fue en Madrid, él dice, bueno, y aquí está el fascista de Ramo Verde, algo así fue que dijo él, ¿no? Y Leopoldo dice, sin ser de derecha ni siquiera. No, como que yo siempre Eso es lo fui más loco, Dios de mío. izquierda y todo esto por todos nuestros líderes políticos de la oposición, desde Manuel Rosales hasta nombres más ambiguos o más oscuros como Teodoro Pekov, todos eran de izquierda. María Corina en verdad creo que es la primera de derecha. Y por eso a ella le decían radical y fue la Correcto. última que le dieron turno. Entonces, eso fue, por esa razón, Fidel Castro dice, petróleo rico y son izquierdosos y les gusta mi fantasía de revolución. Esa es la víctima. Y trabajó en eso por décadas, hasta que lo logró gracias a un populista autoritario que hablaba en contra del imperialismo. Son todos muy inteligentes y creer que no lo son ha sido un obstáculo en pelear en contra de ellos. Total. Pero lo que iba a decir, que pues en esa misma entrevista, se acaba la entrevista, yo alquilé un estudio allá en Madrid, se acaba la entrevista y le digo al que me alquiló el lugar, era un español que estaba editando por mí, él me dice, ah, ok, ya entendí un poco más la cosa, que tampoco saben, ¿no? Pero él antes de la entrevista me había dicho que por qué tantos venezolanos inmigrantes, perdón, en España estaban votando por la derecha. Y yo le dije, bueno, si supieras que somos la mayoría, como Leopoldo, creo que se identificó como socialdemócrata en el momento, que son de izquierda, y tienen mucha idea de izquierda, pero la izquierda nos abandonó. Ese fue el problema, en verdad. Se olvidaron nuestro por completo y hay pusieron la idea por encima de la gente y permitieron que la gente siguiera muriendo con tal la idea estuviera intacta. Ajá. Y Y ese, y todavía ese nos están haciendo eso y todavía, ahora es todavía lo siguen peor. haciendo y no ven que cuando nos atacan por esto es el mismo discurso ellos no entienden psicológicamente que es lo Bueno, no mismo, sé ¿no? si has visto, me estás hablando de España y yo no sabía hasta ayer el horror de lo que está pasando en España, donde un periódico principal acaba de publicar un artículo donde le dicen a los venezolanos escoria gusanera, ultrafascista, que debe ser deportada porque representamos lo peor del fascismo global. Y eso es progresismo. Bueno, porque somos pocas. Entonces después se preguntan por qué los venezolanos, cubanos, nicaragüenses, las víctimas de la Unión Soviética, les da miedo la izquierda. Ricardo, No, y- ayer mientras estaban liberando a nuestros presos políticos, los demócratas estaban una vez más enfocados en el Senado en que Estados Unidos no vuelva a atacar al chavismo. eh, bueno, y agrego a esa lista también de países que mencionaste, los países de Europa del Este son muy similares también. Y sabes que ahora están teniendo, y eso es lo que me da miedo a mí, un extremismo de derecha por ese Claro, trauma. claro, es que requiere una serenidad, una especie de personalidad, no caer en ese extremo. No, 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 vi un meme también, que estoy hablando, los memes han estado demasiado buenos. Era una persona tratando de caminar en contra de la tormenta y decía, los venezolanos tratando de no volvernos de ultraderecha mientras la izquierda nos sigue jodiendo. Estamos tratando de no volvernos locos. Mira, hablando, quiero responder lo del imperio. Siempre va a haber Ah, un perdón, sí. imperio y eso es lo que vengo diciendo en las entrevistas. Siempre va a haber un imperio y los imperios de este mundo sabemos cuáles son. Rusia, China, Estados Unidos,
la Unión Europea junta en cierta manera. Cuando nosotros estábamos aliados al imperio de Estados Unidos, éramos el país más rico de la región. Cambiar a Estados Unidos por Rusia y China nos hizo la peor tragedia de nuestra región. Entonces sí, queremos volver a to the previous arrangement, please. Yo, yo creo que ahorita que diste Europa, ¿son ideas mías o Europa está medio irrelevante ahorita? No, en el mundo, geopolíticamente, no sé, me da la No, no es sensación. tan irrelevante, hay algo que es mejor y esto es algo que yo, mira, esto es muy complicado, no sé ni si lo quiero decir porque me van a acusar de ser fascista. Una de las cosas que a mí me ha preocupado más de Donald Trump es su actitud en contra de Ucrania. Es su actitud de los Estados Unidos no debe ser la policía del mundo y no vamos a pagar en la OTAN X y Y. Ahora estoy viendo que Europa tiene la habilidad de defenderse y de pagar más y no lo estaban haciendo antes. Europa no está, no es que está ocupada cuidando a su hemisferio. Europa está ocupada pidiendo ayuda y atención a lo que pasa en Ucrania. Y qué bien. Y entonces ellos también deberían entender por qué en nuestro hemisferio Venezuela también es un problema. Y qué bueno que los Estados Unidos se está ocupando porque Europa no se va a ocupar. Entonces, que se ocupen de su hemisferio, que tienen dinero para hacerlo, dinero que en Venezuela no tenemos para defendernos y necesitamos que Estados Unidos nos ayude. Esto yo sé que es muy difícil, pero no sé si me entiende. Sí te entiendo. Y volviendo ahorita que lo dijiste de uno como inmigrante que te llaman de un lado o del otro, creo que hay un poquito de, yo lo llamo pocahontismo, que Disney arruinó esa historia, pero Pocahontas es una mujer de la vida real, una indígena, y ella se casa, no, en la película creo que es John Smith, pero no es John Smith, John Renfro, no me acuerdo el nombre ya, pero con un colon inglés en Estados Unidos. Se casan y él se la lleva de regreso a Inglaterra, a Europa, y la presenta en la corte del rey Jacobo I. Y él la presentan porque ahora se llama Rebeca, ahora es cristiana, se viste como occidental, habla un poco de inglés. Y la presentan como, se fijan, si se puede. Uno está el argumento mucho más racista de la época de que los salvajes se pueden civilizar, ¿no? En el Ay, término qué interesante esto. Yo nada pero más sé la película de Disney, qué interesante esa historia real. no, Disney tomó ese pedazo y hizo lo que quiso con, con la película, O pero sea, él la trae como que, mira, lo que pueden ser, algo así. total. Y John Smith, que sí existió, que creo que es el personaje principal de la película de Disney, Sí, en él la después. película se llama John Smith, eso Ah, me bueno, acuerdo. entonces él sí existió, pero él era un hombre bastante de que quiero ser famoso y todo esto, y vivió en Estados Unidos en esa colonia. Y mucho después de que Pocahontas se hizo famoso, él escribió un diario diciendo, ah, no, ella cuando era niña, a mí casi me mata el indígena mayor, el cacique, y ella me rescató. Y ahí empezó la historia de amor supuestamente que Esa es Disney la contó. película. Ah, bueno, pero eso probablemente es mentira, lo que dicen los historiadores. Punto es que hay un pocahontismo con siempre va a haberlo, esto es de toda dirección, esto no es particular a ningún país, pero siempre va a haber el inmigrante bueno, no en el sentido moral o ético o político, como que te aceptamos con tal y te parejáis a nosotros. El No, sí, salvaje noble. el salvaje, el noble salvaje en la palabra de Carlos Rangel. Entonces, si no tenemos, si decís, como que sí, estamos en desacuerdo con Maduro, pero de resto estáis de acuerdo con todo lo que nosotros decimos, ¿no? Si hacéis eso, entonces sí, eres un inmigrante de los buenos. Si no, de repente dejan de ser no nos aceptan tanto. No, no es ni Y siquiera que no nos eso siempre va a aceptan, nos existir. atacan con ataques racistas nazis. Si tú seguro, porque dices que me vienes siguiendo en Twitter, Sí, eso sí. es muy grave, lo que se ve con el tema que tienen los ciudadanos de las democracias occidentales que dicen que son progresistas, pero dicen que para escuchar a un venezolano primero tienen que verle el color de piel, las facciones a ver si son lo suficientemente marrones para ser venezolanos reales en los ojos de los europeos. El gringo nunca ha sido muy bueno en ver el mundo a través de otro lente que no sea el de ellos, ¿no? Entonces, claro, ellos ven el mundo tan dividido por razas y todo esto que caen en ese juego, pero bastante. No que eso no exista, no, ese problema de raza no es que no exista en nuestros países, pero eso no es
el nombre del juego, para nada, en lo Nosotros absoluto. tenemos otra situación y yo creo que lo Sí. fundamental, qué interesante eso, ¿no? Las diferencias entre Estados Unidos y Canadá y Latinoamérica y que empezamos al mismo tiempo, pero lo difícil, lo distinto y tan exitoso que ha sido Norteamérica y tan Bueno, no exitoso. España, eso, España fue diferente a Pero Inglaterra. bueno, tú debes saber, a mí me encanta mucho esa pregunta. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Fue quienes nos colonizaron? ¿Fue una cosa cultural? Hay muchas personas que argumentan que ni siquiera fue colonia, fue un virreinato, y que España estaba tratando de crear nuevas Españas. Y por eso la mezcla entre las razas, y por eso las castas sociales, era evidencia de que ellos no estaban buscando eliminar la población, aunque sí lo Ellos se hicieron. mezclaron con nosotros Sí, y fue pero, distinto en Norteamérica. Y por eso ellos no entienden que todos somos mestizos, que no es blanco y negro. o sea, digamos que esa es lo que llaman la leyenda negra, que es que España y vino y colonizó y asesinó a todo el mundo, y como que España es el malo. Pero también está la leyenda rosada, que es como que España es el bueno, y la verdad no es ninguna de las dos. Pero en parte por eso es que es tan diferente, porque España eh, no tuvo el modus operandi que tuvo Inglaterra en Estados Unidos. Pero Lo que fue sabes después de también Estados que Unidos. algo importante en esa diferencia y por qué no se mezclaron, los que llegaron a Estados Unidos eran migrantes religiosos, eran otro tipo de persona. Bueno, puritanos y perseguidos, además. Exactamente. Y los inmigrantes que, digamos que al menos en Venezuela, que es la historia que yo conozco, los españoles que llegaron eran más gozones, diríamos. Y ahí eso fue todo el mundo se mezcló con todo, indígena, español, esclavo, y eso no pasó en Norteamérica porque los que colonizaron eran extremistas religiosos. Hay parte de eso. Parte del resentimiento también de Latinoamérica, de Hispanoamérica a Estados Unidos, es también el hecho de que cuando nosotros, o sea, al principio, en verdad, si ven los números, nosotros éramos más ricos que ellos. Las 13 colonias de Estados Unidos no eran el gran poder económico que ahora uno ve. Entonces, ¿Cuándo eso hace así? no te sé decir exactamente cuándo, pero sucede claramente. Y el resentimiento de solíamos ser más grandes y nos pasaron, fue fuerte pues en la sociedad. Y también que somos como, somos, ¿ves? Estos son pensamientos tercermundistas con los que nos criaron. Somos más ricos, tenemos recursos naturales, ¿por qué no somos Sí, más por ello. fuertes? Bueno, parte de ese problema también es ese resentimiento, y Estados Unidos tuvo la ventaja de que se unió ideológicamente con ideas mucho más fortalecidas, ¿no? O sea, con conceptos liberales y libertad de expresión, Así y es. tenían una idea clara de lo que querían fundar, y derrocan a Inglaterra con una Inglaterra que estaba muy preocupada por Estados Unidos y requirió todo Estados Unidos para poder hacerlo. Y de Inglaterra, de hecho, devuelve después, unos años. Pero Estados Unidos aún así gana la segunda. En el caso nuestro, España está peleando con nosotros, con Napoleón. Está viendo dónde apostar sus fichas. Latinoamérica, nosotros nos cayó la independencia como a un niño le cae una joya, un diamante, un niño de 10 años, como que una belleza, pero no sabe exactamente lo que tiene en las manos. Y no teníamos una idea clara de lo que queríamos ser. Bolívar libera, pero también lo votan en muchos países. No, este es un dictador, todo esto, ¿no? Eh, en términos modernos, pudieras argumentar. Eso muestra la diferencia también, ¿no? Es como que sí, Norteamérica y Suramérica teníamos espíritu rebelde y nos liberamos de los que colonizaron, pero qué distinto inmediatamente fue la construcción de un país cuando comparas a Estados Unidos y el caso fallido de la Gran Colombia, ¿no? O sea, las cosas inmediatamente ya, y yo creo que ahí entra lo que discutimos antes, las diferencias culturales. Y no es que todo fue total, y no todo fue perfecto tampoco en el norte, famosamente guerra civil en Estados Unidos, ¿no? Pero Y el, eso sí el- es una cosa que yo siempre digo, porque los racistas, seguro te lo han dicho a ti también, que nosotros estamos bravos porque Chávez nos quitó los esclavos. No, nosotros no tenemos esclavos desde hace mucho antes que Estados Unidos y no teníamos Jim Crow. En ese sentido éramos más avanzados, primero que todo. sí, sí, es que en muchas cosas estábamos, no en todo, pero en muchas. El problema es que unas importan más que otras. Pero el, el país, la región, perdón, no ha podido recuperarse desde ese entonces, a excepción de algunas, creo que focos de luz, se me viene a la mente Uruguay, momentos de la economía de Chile, pero
no hemos tenido todavía esa habilidad. Esto no va a durar para siempre, por si acaso. No sé si lo voy a ver en vida, pero yo sí soy optimista en que vamos a ser una región potente en algún momento. Y ahí vamos a poder proteger quizás mejor, evitar que cosas como estas pasen. Yo estaba argumentando, no sé si que está de acuerdo conmigo o no, pero yo decía, si Chávez y Maduro suceden en Francia, Alemania no deja que pase. Es como que la verdadera unión, algo hubiesen hecho en un Muy momento. interesante, sí. Una de esas primeras veces que se va a la Corte Internacional y se dice este gobierno es ilegal. Ajá. No, en Kosovo, en Serbia, hubo intervención de la OTAN por cuestiones no similares en cuanto a poder, pero que estaban pasando cosas que estaban violando el derecho internacional. Y con Estados Unidos de líder bombardearon esos países y pararon genocidios y muchas Por cosas. eso recordar la historia es tan importante y por eso vuelvo al tema de Cuba. Dejamos que pasara 2 veces más en nuestro hemisferio, porque no les importó Cuba. Bueno, también tenían un poder detrás, ¿no? O sea, no era Cuba sola, estaba... o sea, todos estos partidos... Claro, claro, ¿no? Y esa jugada fue, por supuesto, eso es parte de la situación de por qué abandonaron a Cuba, por lo que ya sabemos de Cuban Missile Crisis, sí. Pero vuelvo al caso, no sé si los hubiesen abandonado todavía por 70 años si no tuvieran algo que ofrecer. Volvemos a lo de los imperios. Chévere, sí, los imperios tienen sus intereses. Y en este caso, gracias a Dios que Venezuela le puede ofrecer petróleo a la Casa Blanca para que nos ayuden. Para en verdad transformar el país, muchas personas también, y creo que los venezolanos hemos hablado por mucho tiempo anterior a este evento, de la transformación cultural también que se necesita como sociedad, ¿no? De no vendernos al mejor postor otra vez, o de no hacer tantas cosas. Yo escribí sobre esto, tengo un blog y escribí sobre esto de todo el tipo de quiebre social que teníamos que el chavismo aprovechó y que exacerbó, que convirtió en peor. Ujú. Eh, no sé cuál es tu opinión, o sea, como venezolana y... eh, Mira, yo primero quiero decir que por mucho tiempo yo pensé que estábamos más quebrados como sociedad de lo que me he dado cuenta estamos. Porque sí es verdad que hay muchos venezolanos, porque tenemos trauma y la izquierda nos odia, que, que han agarrado su trauma y ahora son magasolanos, como creé yo el término, y extremistas y han endiosado a otro político. Pero desde que ha pasado esto me he reconectado con la mayoría de los venezolanos y la mayoría somos normales. Me he dado cuenta que la mayoría no nos hemos dejado llevar a extremos y que todavía tenemos un espíritu democrático. Para reconstruir nuestra sociedad, mira, tenemos que primero hablar juntos de cómo llegamos aquí, de entender que no fue culpa de un personaje o de una familia o de un partido, que fue la polarización, lo que está pasando en Estados Unidos en este momento que tanto miedo me da. La polarización es lo que destruye la democracia. Y, y yo creo que eso me da tanta esperanza, porque si logramos eso, tú sabes la historia, que ya la tenemos, porque los venezolanos tenemos una historia que contar que el mundo necesita oír de cómo se puede perder una democracia y cómo podemos llegar de ser lo que fuimos a lo que somos ahorita. Eso es una historia muy importante para compartir. Si podemos también compartir cómo volvemos al camino, cómo reconstruimos nuestra sociedad, cómo hacemos, tenemos que hacer lo que hicieron los alemanes. El helicoide tiene que volverse un museo. Yo no he ido nunca a Alemania, pero me han dicho que hay carteles por todos lados que dicen, aquí dejamos que pasara esto y nunca más podemos dejarlo pasar. sí, en Berlín, yo estudié en Alemania un semestre, y en Berlín vas a ver eh, placas de oro que dicen aquí dispararon a alguien tratando de escaparse del muro. Eso lo necesitamos. Aquí en el helicoide fue el centro de tortura más grande de Latinoamérica. Lo permitimos. La memoria es muy importante y eso va a ser una parte fundamental de reconstruir nuestra sociedad. Quiero decir que no la tenemos todavía. Por cosas que he leído y con la gente que hablo, el venezolano olvida rápido.
tristemente, es parte del problema. Y sí, eso va a cambiar, pero a veces tocando fondo las cosas cambian, ¿no? Pero sabes que hay otras cosas que hay que olvidar. No olvidar, pero perdonar. Hay muchos Eso venezolanos. sí. Ayer yo puse una canción de Sí. Oscar de León, una de las mejores cosas que Venezuela le ha dado al mundo. Llorarás. La mejor salsa o la más famosa venezolana. Y la gente brava porque Oscar de León no es chavista. Eso es una parte fundamental de lo que hay que sanar y, y reconectarnos, reunificarnos como sociedad, porque en las transiciones a la democracia, desafortunadamente la mayoría no va a pagar lo que nos hicieron. Sí, yo siempre di el ejemplo futbolístico de que cuando Alemania gana su primer mundial, probablemente habían simpatizantes nazis en ese equipo. O sea, o que fueron, pues. Sus padres, sus familias, no, todo eso tuvieron que hacer. Por supuesto, pusieron leyes en contra de esa ideología. Esos sistemas se van a tener Eso que es lo hacer. importante, pero es lo que estoy diciendo, ¿no? Hay que Sí. recordar de una manera institucional, pero el acosar al otro así de esa manera y no vamos a escucharte por esto, no, porque eso también es un obstáculo a la transición. Sí, Si sí. la gente, imagínate, hay una gente que dice, ay, imagínate, yo una vez creí en Chávez, si vuelve la democracia me van a linchar. No, no, claro, claro. No, no, no hay incentivo tampoco para ellos de reconciliar, porque son ambos lados, es la realidad, pues. Eh, lo que tenemos que salir de ellos allá arriba primero, que es el Sí, paso primero que importante. todo, ya ayer ya yo estaba planeando que me voy para Margarita y mi novio me dice, mi amor, no, todavía no. Sí, bueno, por lo que te conté de lo que dijo Maduro y los Rodríguez y todo eso, yo no creo que yo pueda entrar, ni siquiera capaz me No, tienen no, no, tú no fichado. puedes, pero ninguno, nada más tener la ciudadanía americana en estos momentos, tienes un gran target atrás. Así que nosotros no podemos volver y eso es el mensaje que le tenemos que decir al mundo. Estamos felices que arrestaron a Maduro, estamos felices que alguien está haciendo algo, pero todavía no podemos volver. Seguimos en dictadura. Total. Ahorita que dijiste lo de la radicalización aquí en Estados Unidos, cambiando un poquito de país, estaba leyendo un libro que estaba comparándolo eso, porque el mundo se ha puesto más polarizante, pero miró solamente a Estados Unidos, porque, bueno, era un estudio aquí. Y tiene una teoría interesante, ¿no? Te la quería contar, que uno de los principales culpables es el concepto de las primarias. Anteriormente los presidentes llegaban y la expectativa del pueblo, repito, estadounidense es este estudio, el pueblo estadounidense es que FDR va a resolver dos problemas, ¿no? La recesión y Hitler del otro lado. Pero no te estamos pidiendo que resolváis los problemas de familia o la discriminación entre género, en parte porque esos problemas no han llegado, pero no había una lista larga de problemas, había una Sí. lista corta. Llegaron las primarias como concepto que antes a los políticos no les gustaban las primarias, decían como que eso está por debajo mío, yo no voy a pelear. Ellos eran en el cuartico con los tabacos y el whisky, decidían quién iba a ser el que se The iba a room lanzar. where it happens. Total, en el The Old Boys Room y todo eso, ahí ellos decidían quién iba a ser. Y después el pueblo, bueno, ese que se lanzó por republicano, por demócrata, vamos a votar por ese si me gusta o no. Pero vamos a ver qué piensan de estas dos cosas. ¿Y qué pasa? El presidente como oposición era más realista en lo que podía lograr. Porque no tenía, voy y repito, esta lista extensa de metas. Empieza el concepto de las primarias a desarrollarse y ahora tienen que hablar de todo. Porque empiezan de cada lado y no podemos simplificar todo como izquierda-derecha, pero utilizando ese ejemplo, cada quien de la izquierda empieza ahora a discutir distintos puntos y dicen, no, lo que yo voy a cambiar es más importante que lo que él quiere cambiar, o lo que ella ¿Sabes qué quiere cambiar. pienso? Mi pensamiento inmediato de eso es que ese sistema obviamente beneficia al populismo. Sí lo beneficia. Total, que es lo que estaba argumentando ese ensayo. Se cambió cómo puedo ganar más puntos y hablar decirles exactamente lo que quieren escuchar sobre todo. Y se convirtió el presidente en una figura menos capaz, a pesar que capaz logran lo mismo que antes. La percepción es que logran menos. Y eso radicaliza más a la gente aún. Promueve esta polarización que conocemos hoy en día. Por supuesto, hay factores tecnológicos, ¿no? Las redes sociales y todas estas cosas no son eh, inocentes en esto. Pero No, eso tiene mucho sentido porque es politics as show business, ¿no? Si quieres ganar, vas a tener que ser una estrella de reality. Creo que tiene sentido, pero otra cosa que yo siempre comparo y me parece algo que es igual
a lo que era el sistema venezolano, que habían dos partidos. Y la gente en Venezuela se sentía igual que veo se sienten aquí, como que no hay diferencia entre los dos partidos, son lo mismo y como que estamos en una dictadura, pero son estos dos partidos que se comparten el poder. Y cuando escucho a los norteamericanos, creo que la llegada de Donald Trump fue en parte por eso, que querían un outsider, porque se sentían que estos dos partidos eran lo mismo y eran corruptos y se estaban apoderando del país y dejando a la mayoría por fuera. Y eso fue lo que pasó en Venezuela con nuestro sistema bipartidista. Total, cuando Trump gana en el 2016, esa fue la primera elección que yo pude votar aquí, me acaba de ser ciudadano unos meses antes, y yo no voto a favor de él, y un amigo mío que es bastante politólogo, nos llamamos ese día, como que, hey, mira lo que pasó, no pensábamos, en la mente de uno, no pensábamos que Estados Unidos pudiera caer en el populismo, ¿no? En lo que caímos nosotros. Es lo sí, cometieron el mismo error y diferentes consecuencias, pero el mismo error. Él y yo hablando, recuerdo yo decir, aún así, espero que vaya bien, que le vaya bien, no a él como persona y que sea presidente por el tiempo que él quiera, sino al país, pues. No, o sea, ojalá el socialismo del siglo XXI hubiese funcionado, no funcionó, pero ojalá hubiese Claro. funcionado. Vos y yo estuviéramos haciendo esta entrevista, bueno, no estuviéramos haciendo esta entrevista, pero estuviéramos ahorita en Los Cayos, lo que fuera. Me preocupa, lo dije también en Instagram, la cantidad de gente que ahorita está ligando que a nosotros nos vaya mal para ellos poder decir yo tenía razón sobre lo que va a pasar con Estados Unidos y Venezuela y todo esto, como que Mira, estoy impresionada. O deberían sea, estar apoyando a que esto salga bien, por el bien tanto nuestro como de la región. es tan simple como eso y no entiendo las cosas que he visto. O sea, hasta muchos venezolanos me han dicho en sus vidas personales. Han tenido que pelear porque viene el día más feliz de su vida, el arresto de Maduro, y viene un amigo gringo a decirles, mira, tienes miedo que te quiten el petróleo. Pero, Eh, por ejemplo, ¿sabes qué me impresionó? Los idiotas, bueno, idiotas no son, pero tienen sus partes que sí son ineptos y porque es algo como lo que digo, la muerte de Stalin en la película muestra cómo funcionan ellos. No sé si viste como 3 días después del ataque, la gente pensó que habían enfrentamientos en Caracas porque habían tiros. Lo así que es. pasó fue que los idiotas le empezaron a disparar a sus propios drones porque están asustados y nadie está hablando con nadie. Bueno, al día siguiente yo me paré con el poco de europeos y norteamericanos felices diciendo que ven, ya hay guerra civil, Mm. ya hay guerra Sí, civil y que se quieren lo que nos vaya mal. dijimos. Sí. Y es como que quieren que haya guerra civil para que Trump sea malo. Y lo que yo no entiendo aquí, Ricardo, hay tantas cosas que criticarle a Trump. ICE mató a una persona esta semana. Hay Una mujer inocente en horrores. la camioneta, sí. Tienes una opción de horrores con los que atacar a Trump, pero tú has elegido que sea Venezuela. O vas a inventarte uno, que es peor. Sí, estoy de acuerdo contigo. Hay Entonces material ese es es mi insuficiente. mensaje para la gente que si tú quieres a un venezolano, pero tú eres izquierdista y eres de Democratic Socialists of America y antiimperialista, mira, simplemente dile algo que me han dicho amigos a mí y es genial. Políticas aparte, felicidades, Germania. Debe estar feliz hoy. Espero que todo funcione. Punto. Yo tengo un amigo canadiense que es fue muy amigo. Ya vivimos en lugares diferentes, pero fue muy amigo mío. Y él me mandó un mensaje, lo estoy leyendo aquí. Happy New Year, tal. Acabo de volver de viaje, tal. Acabo de ver las noticias sobre Venezuela. Estoy traduciendo en vivo, así que discúlpame. Hoping the changes moving forward are progressive and best for the people. Y ya, eso fue todo lo que dijo, ¿no? Y me pareció correcto. Yo entiendo cómo él piensa políticamente, pero él entiende que no es mi espacio tampoco. No es mi lugar. Es tu momento, no el mío. Y Y está lo, poniendo, es poner al humano por encima de la red, de los libritos, de lo que estabas diciendo tú antes, de las ideas que tienen que ser de cierta manera, de la ley internacional. espero y aspiro no caigamos en radicalismo nosotros, pues, los venezolanos, por esto, porque yo entiendo a la gente que está frustrada con los mensajes que nos llegan y comentarios ignorando el dolor o lo admiten con Ha una sido muy condescendencia. feo, ha sido muy feo y impactante. Tengo muchos amigos cercanos, norteamericanos e ingleses y canadienses que me han dicho algo interesante. Mira,
yo no había visto los horrores que hay en partes de la izquierda hasta esto. O sea, se han dado cuenta de cómo la izquierda puede volverse violenta, racista, si no les gusta lo que dice el inmigrante. O sea, es muy grave y lo digo porque esto es lo que arruina la democracia. En este momento hay cientos de personas que se dicen progresistas en las redes, debatiendo sobre mi color de piel y mis facciones. Y dicen que son antirracistas. Ah, bueno, sí, yo te viste, fue la respuesta más venezolana posible de tu parte. Alguien se estaba diciendo que tu nombre venía de Alemania y nazi y todo esto, y vos como que, mi tío se llamaba Germán, me pusieron Germania. Eso fue todo, eso fue todo. Mira, y no hay nadie, o sea, es que todo es tan loco. No había nadie más veneco que mi abuelo que le puso Germán a mi tío, pero ellos no entienden nuestra historia y quieren ponernos en nuestra cajita de John Smith y Pocahontas. Te estoy diciendo. Te voy a dar un ejemplo que me ha servido a mí para hablar de lo feo que es Maduro con amigos míos, que tengo muchos amigos que son de izquierda. Yo me considero centrista. Yo siempre he dicho que es diferente a moderado, porque moderado es el que, ¿qué quieren comer? Y no, sushi, parrilla, y el moderado pide pizza. Está feliz, nadie está triste. El centrista dice, no, hay que comer sushi hoy. Y después le promedias las 100 opiniones que tiene y 55 45 están de un lado del otro, pero no Me gusta es, eso, o sea, no, o igual sea, hay que tomar hay que posiciones. tomar posición. O sea, no sé, soy pro aborto, por ejemplo. ¿Soy de izquierda en todo? No, pero soy pro aborto. No tienes, si sientes que algo es correcto, tienes que decir que algo es correcto, punto, Por eso independientemente de... ya, yo ahora digo, yo no soy, yo a mí me gusta la democracia y el capitalismo. Esa es mi política. Ya. Bueno, yo el ejemplo que les doy a ellos, no sé si te acordáis la masacre de Cumaracapay. Eso pasó en el 2019. Tuve que buscar la fecha aquí. Sí, febrero de 2019. Cuando la gente se estaba muriendo de hambre y la gente se estaba muriendo de falta de medicinas y todo esto, la crisis estaba cuando el éxodo masivo se concreta, justo antes del COVID. Maduro cierra la frontera y la comunidad internacional nos mandó ayuda humanitaria por el lado de Brasil. Y en el lado en esta tribu indígena, que es un pueblo Pemón, en el estado Bolívar, Ajá, eh, sí. ellos bueno, también estaban sufriendo la crisis, pues, y necesitaban comida, medicina para su gente, pero la ayuda humanitaria no podía pasar, porque Maduro dijo que no podía, que era la CIA, que era intervención extranjera, un lenguaje Porque similar el de ahorita. imperialismo, Sí, ¿sí? sí, todo eso. Los indígenas desesperados, que nunca han creído en esa frontera, cabe destacar, que siempre han cruzado con mucha facilidad, van y cruzan y buscan la ayuda humanitaria. Eran 11 indígenas, se devuelven, los militares me los mataron a todos. Disparos a todos, todos 11, ahí mismo. Y hirieron a 12 más que estaban también ahí. Por buscar comida y medicina que no tenían. Entonces, ahí yo les digo eso y siempre se quedan, ay, ¿a quién estoy apoyando aquí? ¿No? Esas Hay que, comunidades han sido las que más han sufrido. Yo por eso, yo les digo similarmente, les hablo sobre el arco minero, el terrorismo de Estado que está pasando, porque acuérdate que cuando Bolsonaro era presidente a todo el mundo le importaba el Amazonas. Ya a nadie le importa. sí, yo trato de... no me había percatado de eso, pero sí, sí, le he escuchado menos sobre el Amazonas recientemente. El mundo es un lugar complicado. Para terminar, Germania, ¿qué pensáis vos? ¿Estamos mejor? No nosotros, esa respuesta es fácil. Los últimos 15, 20 años, 50, 100, ¿el mundo está mejor o peor? Sin duda mejor, y eso Obama siempre lo decía. Todas las estadísticas de economía, etcétera, menos gente pobre. En ese tipo de sentido, vivimos en el mejor momento para ser humano en la historia del humano. Ahora, mi análisis es que culturalmente estamos cayendo. Mi análisis es que lo que le pasó a Venezuela le está pasando a las democracias occidentales en estos momentos. Eh, y estamos en una hora crucial. Yo no sé si a veces me siento que ya la perdimos. O sea, para mí la batalla fundamental es Occidente en contra de las dictaduras. Y, y mira, ver las cosas que dicen los jóvenes con su privilegio de democracia, que creen que Trump es un dictador igualito a Maduro y que los Estados Unidos es tan malvado como Rusia y que no hay diferencia. Creo que por eso estamos en caída.
Y no es una cuestión que Sí. vaya a ser pronto, pero creo que estamos en un escenario donde los ciudadanos del mundo van a votar por el fin de la democracia occidental. Es muy probable ese escenario. Y yo creo que en parte, Orwell hay un ensayo del, que yo he utilizado en estos días para defender nuestra posición, que él decía, los pacifistas son fascistas. No, cuando hay momentos en la historia que el no querer ensuciarse las manos te va a poner automáticamente, te guste o no, del lado que no es. Y Orwell lo sabía muy bien. Orwell fue a pelear en tierra extranjera, cabe destacar, por una guerra civil. Y él sabe lo que es que si yo creo en algo, tengo que estar dispuesto a defenderlo, pues. Y Eh, desafortunadamente los ciudadanos de las democracias no entienden eso. Tú y yo y los venezolanos lo entendemos porque lo hemos vivido. Hemos tenido que que tomar esa decisión. ¿Peleamos o no? ¿Nos rendimos o somos valientes? Y los ciudadanos de las democracias no entienden eso. Mira, nosotros y hemos dicho, nosotros fuimos culpables también. Es muy importante hablar de Cuba siempre, porque los cubanos nos dijeron lo mismo y nosotros éramos los gringos y les decíamos, ay, dejen el fastidio, nosotros no somos Cuba, tenemos petróleo, déjennos quietos. eso combinado con que, bueno, fíjate como muchas discusiones, empezamos la conversación hablando de que la gente, por como no vivió lo que vivimos, no ha entendido bien los factores para llegar a este punto, no era la primera opción, no era la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, pero se acabaron las opciones y quedó esta. En ese mismo argumento que no entienden desde afuera, me pregunto si, estás hablando del occidente, podrán entenderlo, o sea, no hay manera de que lo entiendan hasta que lo vivan, ¿no? Que parece una triste Mira, conclusión. por eso nuestra historia es tan importante. Y esa es mi labor de vida, hablar. Y hay gente que sí escucha, hay mucha gente que me ha escrito en Twitter, que menos mal tienen, ahora Twitter tiene un botón que traduce, y hay mucha gente que ahora pueden leer lo que está diciendo los venezolanos y sí abren los ojos. Y por eso nosotros, los iraníes, los ucranianos, las víctimas de la Unión Soviética, los sirios, los belorrusos, los nicaragüenses, esa es lo que puede ser nuestra labor en el mundo. Y por eso el tema comunicacional es tan importante. ¿Por qué a Hollywood no le interesa la tragedia venezolana? Que es tan interesante de paso. ¿Por qué no hay una gran película, documental, algo? No, lo que hay es lo que financió Chávez. Bueno, Por el, ¿cómo es que se llama el que hizo South of the Border? El Oliver Stone. Eso es lo que existe. Pero nosotros me hablan del petróleo. Eso fue lo que financió el petróleo. yo, Yo me acuerdo cuando fui al consulado aquí en Houston, cuando existía, y estaba puesta la película de Oliver Stone, de Chávez y todo eso en la televisión. Em, Dos cosas que quería también aclarar. Uno, que yo creo que la gente está pensando que nosotros no estamos tristes por que también tuvo consecuencias. O sea, hubo venezolanos que murieron, por ejemplo, civiles. ¿No? El soldado, soldado, soldado. Siento yo que el soldado. Estamos tristes por los dos civiles que murieron, No sí. sé, no, yo te Uno voy a fue un preguntar infarto. cuáles son las estadísticas oficiales, se ha reportado algo de verdad. Sabemos que Cuba admitió lo de los soldados. Oficiales, dos civiles murieron, una de las muertes fue un infarto. Y sí estamos tristes y no solo eso, la diáspora ha dado muchísimo dinero al GoFundMe para la reconstrucción de la casa de la héroe venezolana que perdió su casa, se la destruyeron en este ataque y ya le han dado $100.000. Nosotros queremos pagarte tu casa. Pero no estoy triste por los soldados que No, murieron no. defendiendo a No mamá. hubiesen, no hubiesen matado a nosotros si hubiésemos protestado, ¿no? Pero sé que hubo una cartagenera, mi esposa es de Cartagena, sé que hubo una cartagenera que murió. No sé si ella es parte de esa lista o no. Eh, sí, pero, en fin, eso es algo que no, también hemos factorizado, creo que la gente creo que lo ignoramos si lo contamos. Eh, pero bueno, ¿qué pasa ahora, Germania? Tu bola de cristal, no sé qué tan empañada está. Vamos día Pero a día, vamos día a día.
Nos tienen que liberar a muchísimos más presos políticos. Ayer estábamos felices porque esas son las buenas señales que Estados Unidos está mandando ahí y que una transición va a pasar. Entonces ayer fue un gran día ver a el malandro de Jorge Rodríguez saliendo bajito a decir que van a liberar a los presos políticos. Bueno, hoy pendiente que nos saquen a los presos que nos dijeron que nos iban a sacar. Todos los días recordándole al mundo, no somos libres, pero estamos en camino, presten atención. Le digo a la gente que lo único que le importa en la vida es oponerse a Trump. Te voy a dar el argumento para Trump, para oponerte a Trump. Venezuela todavía no es libre. Tienes que sacar a otros. Todavía Venezuela, Donald Trump no ha liberado a Venezuela. Hay que empujar para que termine el trabajo. Mi hashtag es finish the job. Y esto es algo que no es mañana. Hay gente que me dice, Germania, ¿cuándo puedo volver? No podemos volver pronto, no, pero se están viendo cosas buenas, los pasos que han anunciado. Mira, Estados Unidos, que no se enteren los gringos preocupados por nuestro petróleo del favor que nos están haciendo si van a hacer lo que dice que va a hacer Marco Rubio, reconstruir la grid eléctrica en Venezuela. ¿Tú sabes lo que Colapsó, ayudaría eso a nuestra gente? se colapsó por completo, sí. Y Eso la es gente, parte de los objetivos. Entonces nosotros estamos viendo y vigilando. Ajá, y los objetivos, y los objetivos. Y eventualmente que nos saquen a Delcy y a Diosdado. Objetivo final. Pero estamos más cerca que nunca porque lo más importante y bello aquí, el tablero ha cambiado. Ya no es los criminales en contra de nosotros que no tenemos armas. Es ellos hablando directo con el ejército más arrecho que ha existido en la historia de la humanidad. se les volteó, se les volteó la arepa rápido a ellos. No sé si viste, viste a Diosdado el miércoles. Yo me Pero, impresioné. pero si ellos potencialmente entregaron a Maduro, ¿cuál fue el cálculo de ellos Mira, yo entonces? no creo, ah, mi análisis en eso es que no lo entregaron fácilmente. Ahí hubo alguien que dio información, alguien que traicionó dando detalles. Pero como te digo, el hecho de que los cubanos le dispararon, gravemente hirieron a soldados americanos, demuestra que no fue una seamless entrega, ¿si me entiendes? ¿Te entiendo? Pero Diosdado está asustado. ¿Te acuerdas cómo amenazaba? ¿Cómo son bullies? Pero de textbook. Hasta que Porque llega eran machitos cuando tienen toda la violencia ellos. sí, sí, sí. Hasta que llega un bully más grande. No, Pero yo no me imaginé que a Diosdado lo iban a quebrar tan rápido. Dijo, estoy asustado. Ten miedo, Diosdado. Ten el miedo que hemos tenido nosotros por bueno, 27 años. el siguiente analista es él, claramente, ¿no? Pienso yo eh, en la jerarquía de maldad en Venezuela. Creo No, que él es es más importante que Maduro. Es y eso es los reportes que salen de la Casa Blanca, que la Casa Blanca entiende eso y le han dado el mensaje. Diosdado, sabemos que tú eres el más criminal y el obstáculo más grande a una transición a la democracia. Si te metes en el camino, you're next. Y eso es lo que esperamos. ahora sí, última pregunta. Para poder dejarte ir. ¿Qué le decimos a la gente que dice que el problema de Venezuela son las sanciones? Ajá, yo sé que causa migraña, pero hay que responderla Es porque muy grave, es una de las grandes, siempre va a estar ahí, ¿no? de los grandes temas y cómo nos han ganado en esta campaña de propaganda. Miren, lo más importante es los hechos. La crisis en Venezuela y la crisis migratoria empezó mucho antes de las sanciones y el peligro de hambruna. La gente se confunde, y esto es por la propaganda, entre las sanciones personales e individuales y las sanciones a la industria petrolera. Toda la crisis, todo lo peor de Venezuela pasó antes de que los Estados Unidos le pusiera una sanción a la industria petrolera. No solo eso, el régimen se ha mantenido después de las sanciones gracias a el dinero de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo que los medios gringos no reportan es que Chevron nunca se ha ido.
que los demócratas y los republicanos le han dado permiso especial a Chevron para que siga sacando petróleo venezolano y dándole dinero al régimen chavista. Entonces, mira, eso es una vez más querer buscar que el protagonista sea Estados Unidos en nuestra historia. Y no lo es, somos nosotros. Nosotros mismos nos metimos en este problema. Y me encanta algo que tú dijiste, y te lo voy a robar, algo como que cometimos el mismo problema que cometieron en el 2016 aquí, pero nuestras consecuencias fueron mucho más graves, porque nuestro país no era tan fuerte. Estamos propensos a eso. No, a Ujú. mí me da rabia cuando hablan de las sanciones y eso. Yo recuerdo, la gente que me sigue sabe, yo le voy al Chelsea y estar viendo la final de la Champions, celebrando el gol porque el Lampard acaba de empatar y se me fue la luz. ¡Pum! Y no volvió la luz hasta el segundo tiempo extra. No, final del segundo tiempo. Es Entonces, que nos han final. quitado todo, nos han quitado todo. Yo le explico a la gente con privilegio democrático, tú no sabes lo que es ver cómo un gobierno se empieza a meter en tu vida poco a poco. Desde que, porque los venezolanos, porque somos tan intensos, porque vivimos eso. Yo cuando era chiquita, tú lo sabes, queriendo ver comiquitas y no, Chávez dice que no más comiquitas, que ahora tú vas a ver su discurso. Y no tienes opción porque él tiene el poder de poner su discurso en todos los canales de televisión. Entonces tú, literal, nosotros chiquitos aprendimos. O sea, ahora el presidente me está diciendo que ya yo no puedo ver mis comiquitas y ahora lo tengo que ver a él. ¿No? Y entonces los números de que hay mucha gente en el barrio que está con Chávez, bueno, pero la gente del barrio no tiene cable y lo único que pueden ver es Chávez si Chávez le da la gana que lo vean, ¿no? Entonces así es muy fácil también manipular las Es estadísticas. importante decir que eso ahora no es verdad. ¿Cómo lo sabemos? Porque el año pasado más del 70% de Venezuela votó para que se vayan. En los barrios también quieren que se vayan. A mí y eso es sin contar los de afuera que no pudimos votar. ¿Tú te- Sí, porque no nos dejan votar desde afuera, que es un derecho constitucional, pero no nos dejan votar desde afuera. Imagínate, porque ¿cuántos votos en total? Bueno, eso seguro no lo sabemos aquí, pero literal millones de votos más hubiese sacado la oposición. Asumo 4, 5 más. Al menos. Somos que 8 millones, Entonces, 8 millones afuera, no todos pueden votar obviamente por edad, pero ¿cuántos de esos no son en contra del régimen? Más del 90% tiene que ser, siempre van a ir enclosetados por ahí. Debe ser la alta mayoría. la alta, alta mayoría. Y estaba hablando con un amigo mío también ayer diciendo de que él trabaja él trabaja en el ejército, en la aviación de Estados Unidos. Y él estaba argumentando de que había que respetar el derecho internacional y todo esto, ¿no? Y yo le dije, bueno, si creéis en el derecho internacional y creéis que lo que pasó fue ilegal, bueno, anda al derecho internacional. Anda a ver qué va a pasar, no va a pasar nada. No vas a poder, y no te gustan las sanciones, pues ya me dijiste que no te gustan, no puedes sancionar entonces a Estados Unidos, no puede hacer embargo ni mucho menos, no puede hacer intervención militar extranjera, no te en contra, ¿qué vas a hacer ahora? Entonces sí, entonces el derecho internacional es simplemente ahora un obstáculo a sacar a los dictadores de este tipo. Son las leyes del buen oyente y del buen hablante, son unas leyes ahí que no tienen ningún tipo creo que no, La mucha, politóloga con la que estaba hablando ayer me dijo algo importante parecido a lo que tú dijiste de moderado versus central, porque hay mucha gente que quiere quedar bien con todo el mundo y dicen, bueno, no, Maduro era malo, pero el derecho internacional. Bueno, entonces, ¿cuál es tu posición? Para ayudar, toma posición. Que nosotros no tenemos el beneficio, el privilegio de decir y no tomar una posición firme, valiente. de acuerdo. Bueno, Germania, fue un placer esta terapia venezolana que siempre uno hace cuando habla de estas cosas para desahogarse. Te lo había dicho por mensaje, pero te lo vuelvo a decir. Te respeto mucho por lo que has hecho de reportar la situación. Eh, Toca hacerlo. En este país, pues hay que hacerlo. Vamos a probablemente perder la batalla mediática, si no es que ya la perdimos, pero hay que seguir. Hay que seguir, hay esperanza y mira, ¿cómo nos va a ayudar en la batalla mediática si Venezuela se arregla? De si esto funciona. Esos son años. La transición esto no va a ser de semanas, meses, creo yo. No, no, bueno, que Venezuela se arregle van a ser años, pero sí una transición democrática donde empecemos a ver más presos políticos liberados, más exiliados que pueden regresar sin que los metan presos, eso nos ayuda en el caso mediático.
No, claro, es otra discusión. Pero yo sí estoy, en cuanto al tiempo, yo soy más pesimista, pero siempre he sido pesimista, así que no puedo evitarlo. Pero soy más pesimista, no estoy seguro que esto va a ser tan democrático ni tan rápido. Pero ojalá esté equivocado, como lo estuve, de que no iba a pasar nada en cuanto a los ataques, así que no tengo buen récord en esto. Veremos qué sucede, pero bueno. Esperamos, pero tenemos esperanza y no teníamos esperanza por la mayoría del tiempo. No, ¿sabes qué jodido? Vi un tweet y que me dio tanta risa ese tweet de una venezolana diciendo algo como que, bueno, mi novio iraní y yo no sabemos cada noche quién está sufriendo más. Imagínate eso. Eso sí es Eh, sufrimiento. Pobre Irán, del 79. Así Más es. tiempo que nosotros, mucho más tiempo que nosotros. Pero bueno, Ricardo, gracias y también a ti porque yo sé que tu espacio no se trata sobre esto, pero estamos en la hora crucial y los venezolanos en todo el mundo nos estamos activando con nuestros talentos, nuestros espacios, cualquier manera que podemos para contarle al mundo qué nos ha pasado y por qué es bueno que nos ayuden. Gracias, Germania. Y bueno, aprecio tu tiempo, que sé que te quité más tiempo de lo que te había dicho, pero mil gracias y seguimos en contacto. A ver cómo terminamos aquí Seguro, en este país. chévere. Bye.